Pues tras el éxito de Los Imprescindibles, nuestro próximo invitado nos presenta El esclavo de los 9 espejos, de historia de una maldición que nos lleva de vuelta con los viejos y nuevos caciques de su Extremadura natal. Es una novela que poco o nada tiene que ver con sus anteriores trabajos, muy marcados por la memoria. Quizá ese trabajo tiene que ver con una memoria más profunda, de esa que arrastra a los países por maldiciones que no tienen atajo. Aprovecha la ocasión para homenajear a Jorge Luis Borges, más conocido por Felipe VI como José Luis Borges, y a Sigmund Freud. Tampoco falta un guiño a la historia de nuestros tiempos, una historia que también conoce el autor por haber sido observador privilegiado de todos los acontecimientos de este país desde la transición hasta nuestros días como periodista. En esta ocasión toma como referente la emblemática revista Ajo Blanco para poner un anuncio. En él su protagonista, Maldito, busca... Pero no vamos a contaros tantas cosas. Leed la novela, porque si os contamos cómo comienza la trama, vais a apagar el televisor y vais a ir corriendo a buscarla. Raimundo Castro, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, aquí. Oye, El esclavo de los 9 espejos. ¿Qué os pasa a los periodistas que habéis tenido tanto que ver con la realidad? Que buscáis siempre como las cloacas del ser humano. No, yo tengo una trilogía vital que empecé con los 23 años, que fue La quema, una novela que era sobre la transición, sobre la Platajunta, la Junta Democrática, etcétera, etcétera, y un poco el desencanto revolucionario porque no llegó un cambio más profundo. ¿De qué año es esa...? Del 79. Ya estabas con el desencanto en el 79. La publicó Sedma y la distribuyó Planeta, o sea que era una novela que tuvo cierto éxito. Sí, pero ahí aprendí cómo las novelas hay que hacerlas con tiempo y con profundidad, etcétera, etcétera. Y a la vez se juntó con un elemento que me encanta, que es Valle Inclán, que estaba leyendo un texto, una entrevista de Valle Inclán que decía: el deber de todo escritor es matar de hambre a su familia. Y dije, hombre, tampoco hay que exagerar, y yo me acababa de casar además, y tal, y dije, bueno, voy a ser periodista y voy a contar la verdad, ay de mí. Porque contar la verdad es dificilísimo en periodismo, lo es ahora, lo era antes y lo era peor. Pero a la vez he ido viendo toda la transición, todo lo que la Constitución del 78, y ya en La quema hay una siembra de algo que es espantoso, entre comillas, y una autocrítica, dando por sentado que la derecha juega lo suyo y se basa en eso que hablábamos de Amancio Ortega, que hablabas antes, que es muy importante, que la gente no tiene en cuenta. El único generador de la riqueza es el trabajo. O sea, solo se genera riqueza con el trabajo. Unos zapatos, un cuero en el suelo se pudre y se estropea. El trabajo de los hombres hace que sean zapatos y que valgan más dinero, y de eso nace la plusvalía, que hace que los ricos, los empresarios, le roben horas de trabajo a los trabajadores y hagan fortuna. Hay esas lecturas de Marx de tu juventud. No, pero son fundamentales, es que sigue siendo lo mismo, porque ahora, me decía alguien, pues también hay otras formas de hacer dinero y tal, especulando sobre el trabajo y tal. Amancio Ortega, ¿a quién utiliza para trabajar? Etcétera, etcétera. O sea, es que es muy irónico que haya trabajadores mal pagados y tal. Algunos aparecen bien, pero la mayoría no. Y las grandes fortunas están construidas siempre sobre explotación. Ayer me decían que que Amancio Ortega regaló acciones a todos sus trabajadores y son ricos también como él. No sé si era Israel García Juez y tal, que es conocido, pero Israel García Juez se distingue mucho, es amigo, pero adversario, como decía el otro. Él se distingue mucho por ser muy elegante, o sea, de esa gente que vive precisamente la elegancia de la gente que le sobra el dinero y tal, ¿no? Oye, a tu novela. A la novela. En la novela, entonces, esta novela es un descanso entre luego primero es esa novela, es una trilogía. La segunda es, desde el principio de la guerra, la otra España de Franco, que se desconoce, que es la de los guerrilleros antifranquistas que nacen en el Ejército Popular y hasta el 55 resisten. Y estoy haciendo una última, y además que ya tengo una editorial importante también para hacer la teoría, que es un atraco al Banco de España, pero que esconde en el fondo el contar la transición, el traspaso de poderes de UCD al PSOE en el 82. Y tiene en fin, aparecen muchas cosas del 23F, del Rey, todas esas cosas que no podemos decir porque no tenemos pruebas, pero que sabemos y tenemos la certeza moral de saber, ¿no? Entonces, no las puedes escribir, pero pues los escoltas se las cuentan entre ellos. Se las cuentan entre ellos. Oye, Raimundo... Y sale esta, y brevísimamente, que es una cosa literaria, como un desahogo literario, pero también
buscando la locura del capitalismo, la locura de un modelo social que nos lleva al desastre, viéndote en un programa hablando de Lolo, que no sé quién está por ahí. Y Lolo es peligroso, ten cuidado con lo que dices. Pero decías tú lo del abismo, asoma al abismo y tal. Y es decir, hay una máxima que sale en esta novela, indirectamente al final, en latín es abisus abismum invocat, que es el abismo invoca al abismo, o sea que la idea es un poco... llama al abismo. Llama al abismo, o sea, invoca al abismo. Entonces, es el peligro de que un capitalismo irracional, utilizando la fuerza, que es la filosofía que lleva este libro, contra la fuerza como filosofía vital y contra la razón falsa del capitalismo, hace que, por ejemplo, de alguna manera también es un homenaje a Laing, sin citarle a la antipsiquiatría, claro, que decía, pero ¿cómo vamos a arreglar a unos locos que se vuelven locos por la realidad en la que viven, devolviéndoles a esa realidad? Pues de alguna manera o hacemos algo o estamos conducidos... Raimundo, tú que eres un hedonista y que eres un hombre que le reclamas a la vida... Tú le reclamas a la vida que te dé todo lo que la vida puede dar de sí. ¿Estás convencido de que este sistema nos conduce a la locura? No, claro, es que es una locura que conduce a la locura. Es decir, incluso los privilegiados, eliminan un mundo del que pueden disfrutar. ¿Tú crees que la gente se va a atrever a mirar por dentro? Es que por eso es los espejos. Por eso los espejos. Son presos de los espejos. O sea, lo que has dicho tú es un hombre al que le encargan, un rico le busca para que le mate, bueno, él no tiene valor para suicidarse, porque está preso de espejos que son, por una maldición, espejos que tienen personajes malditos, o sea, personajes espantosos. También de la contradicción del sistema, ¿no? Una mujer harta de su marido, que en fin, se puede decir aquí, afortunadamente, que le putea hábilmente, etcétera, etcétera, y que al final hace atrocidades, pero huyendo tal, por haber dicho de niña que sí cuando no quería. Es simbólico, así. Son todos juegos así. Entonces, lo de Laing es cómo demonios, si este mundo te lleva, por ejemplo, habéis estado hablando antes del tema ecológico. Es decir, es un disparate. O sea, si es que es una filosofía tan absolutamente antihumana que esta gente que acumula dinero no piensa ni en sus nietos. Les da igual que sus nietos se mueran, o sea, o respiren mierda. Es una filosofía vital egoísta tan profunda que nos lleva al desastre si no nos imponemos la gente normal y buscamos una salida digna a nuestro mundo y a nosotros mismos, ¿no? Oye, en tu novela, una sociedad acobardada, matones privados, sicarios... ¿es una novela sobre el mal? Sí, en realidad, precisamente el mal del capitalismo, que es el mal es un del mal poder, que no está en el ser humano, sino en el... En el sistema. Pero bueno, antes del capitalismo existía una buena parte también de estas cosas que hoy existen. El poder como creación humana que hace que lo que tenemos de animal se imponga a lo que tenemos de racional. O sea, el hombre es un animal, y se le olvida a la gente, pero es un animal racional. Y entonces hay periodos históricos, por ejemplo, el nazismo, ahora lo que asoma contra los otros, etc., que son periodos, si te fijas, de dominación de la idea de la fuerza, del animal que llevamos dentro, incluso en nosotros mismos, del animal que llevamos dentro contra nuestra razón, por egoísmo. Y es muy animal, pero no es nada humano. Entonces, ese punto de equilibrio, de recuperación de la humanidad dentro del animal racional que tenemos es absolutamente imprescindible. Y esa es, digamos, la gran tarea, ¿no? ¿Eres optimista? Soy... En fin, hay 20.000 frases divertidas, pero la verdad es que soy tan optimista que cuando escribí La quema con 23 años había muerto un hermano mío que tenía 16 y puse a mi hermano Luis que moría a los 16 años cuando todavía creía en los hombres. Y tan optimista que hago esta novela de un compañero, Pedro Ara, que es un editor humilde, que le expulsaron, fue de los primeros que cayeron por el salvajismo periodístico de las empresas, de Antena 3, y lo echaron y estuvo en el paro y no ha podido recuperarse, y entonces le estoy echando, toma esta novela y es ya, si quieres, hasta lo irónico. El autor busca compradores para dárselo al editor para que tire para adelante y haga el tema. O sea, se trata de luchar por lo humilde para darle una oportunidad humilde, que es también el futuro. Raimundo Castro,
El esclavo de los 9 espejos, historia de una maldición que por fortuna se cura. Basta romper los espejos que nos devuelven mentiras, aunque nos digan que somos los más guapos del reino. Y al final el ser humano, si ha llegado hasta aquí, tiene el coraje de romper esos espejos y enfrentarse a nuestra realidad. Lo llamaban algunos iluminación. Sí, los iluminados. Pero fíjate, a esos se pillaron. Los iluminados sobran en esta sociedad. En fin, desobedientes, vaya semanita. Hay que leer. Hagamos como Maquiavelo cuando volvía, cansado, ¿no?, de un mundo que le aburría y que él lo veía abocado a todo tipo de desmanes. Leed, desobedientes, leed, porque cuanto más leáis, más libres vais a ser, más palabras vais a tener para romper las cadenas y vais a entender que es una pena esos esclavos que miden su libertad por la longitud de su cadena. Esta novela te dice todo lo contrario, que las cadenas hay que reventarlas. Exacto. Muchísimas gracias, Raimundo. Muchas gracias a ti. Mucha suerte con ella. Y volvamos al viejo precepto de los viejos tiempos de lee, difunde y discute. Ah, sí, lee, difunde y discute. Lolo, tú que tienes a mano los arcanos del infinito, acércanoslo a nuestro infinito saber.